Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, buenos días. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso, buen jueves para todos. Y el país está, digamos, circulando a través de su propio eje, como nos dijeron en la antigüedad, a falta justamente de una gestión pública. Habíamos apuntado apenas el asomo este mismo martes sobre el concepto que nos había ofrecido hace una buena cantidad de tiempo, más o menos en 1994, cuando surgió un informe muy bueno al Club de Roma, que es justamente para planear, para presupuestar, que así se llamó, estuvo a cargo de esa universidad, se llamó la capacidad de gobernar. Ahora se llama justamente lo contrario, la incapacidad de gobernar, porque si nosotros observamos los ejes de la administración pública, nos lo había anunciado hace mucho tiempo el politólogo Juan Lins, cuando nos dijo que en realidad el punto principal de un presidencialismo es que al cabo de unas elecciones produce un ganador único. Es decir, en realidad el presidente cuando gana es, digamos, el responsable de toda la gestión, de toda la administración. Es una realidad que esto no ha ocurrido. Comienzo por el primer punto, que es, hay una buena cantidad de perfiles de la altos a nivel de secretarios, subsecretarios, directores generales, que están, digamos, en el enojo porque ya comenzaron las reducciones de los salarios concretos de los altos niveles, y en el margen del 20%, del 17%, y también ha alcanzado, hay que decirlo, a los directores de área en el 15%. Esa es la primera parte que anuncia que no se ha seguido ni una planeación ni tampoco una programación, con lo cual es evidente que hay una inviabilidad en la ejecución del presupuesto federal cuando no hay, digamos, esa gestión a la que me he referido al principio, que manifiesta justamente la gobernanza, que todos los caminos vayan de los conflictos y todos sus canales, todos sus caminos vayan por el diseño institucional. La segunda parte hace referencia a que el término más generalizado del conflicto lo estamos viendo hoy como epicentro, por desgracia, ante una eventualidad que nadie desde luego preveía, pero que nos habla justamente de cómo se ha dilapidado el dinero público a través de estos gravísimos recortes que hubo en el sector salud, y que no solamente porque se había puesto del otro lado de, digamos, de la atención del presidente, que son el plan político, es decir, que una vez arrancado el año 2020 se preveía, por lo menos él en su propia planeación política, que iba a ser destinado para el propósito principal, que es la campaña. Desde luego llegó la realidad y lo puso contra las cuerdas, y ahora el proceso se ha agravado porque a falta de cualquier recurso público, lo que desnuda la realidad es mucho más evidente con los casos que a igual número de habitantes, en el caso mexicano, con los que se quiera comparar, estamos rebasando ya los niveles tolerables en términos de la salud pública. Y en el tercer caso, digamos, hay una evidencia también importante sobre cuáles son, también hay que decirlo así, las probabilidades de que México pueda tener niveles medibles y moderados para que el rubro de la pobreza no pueda también potencializarse tal como lo está haciendo ahora. Porque si nosotros lo observamos con la misma política de la realidad, este concepto que ha estado en la moda, digamos, por lo menos de los meses recientes de 2020, es decir, lo que le llaman la pobreza laboral, que de manera muy concreta quiere decir que el universo total de mexicanos que están en la población económicamente activa no puedan llevar el pan a la mesa, lo cual implica, número uno, que aquellos empleados lo perdieron, en el número dos, perdieron su empleo, el número dos, la economía informal ya no resiste, digamos, no resiste esa viabilidad para que pueda ser un sustituto natural, y en la tercera parte es que no existe tampoco un mercado interno que lo pueda hacer viable, que pueda soportar todas esas inviabilidades que hay alrededor de la economía como hoy se está comportando, con todas esas variables abiertas, y que, reitero, nos llevan al final del día
a que nosotros tenemos un modelo presidencialista y ese ganador único debe tenerlo en cuenta quien sea que tenga esa responsabilidad, porque una parte se cumple muy bien cuando decimos, tanto en la práctica como en la literatura, al final del día, que haya una persona que tenga legitimidad, eso ya lo vimos en el 18, pero en el 2020 hace falta que ese desempeño no solamente quedaba de ver, sino que ha, digamos, dilapidado esa legalidad, esa legitimidad y lo que es peor, el rumbo del país de cara a los próximos años, porque estamos en el primer tercio de la gestión de un ciclo político que, reitero, todavía no se mueve. No se mueve porque, a pesar de que la política nunca duerme, el ciclo político sigue intocado. Esos 6 años tendrán que ocurrir con la emergencia y con la sociedad y con los partidos puestos de acuerdo en un solo equipo, Teodoro. Muchas gracias, estimado Daniel. Nos escuchamos el próximo martes, 9:47. Volvemos ya al colofón en este espacio de periodismo trascendente.